Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Espero que se encuentren muy bendecidos por el Señor y que hayan tenido una estupenda semana. Gracias por ser parte de esta comunidad que reflexiona el Evangelio. Confieso que me gusta leer sus comentarios y espero así poder saludarlos uno a uno. Pero también me gustaría que me dijeran de qué parte del mundo comparten estas reflexiones dominicales. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura y también por todos sus me gusta, por compartir los videos y por compartir el canal. Y bueno, iniciando, podemos decir que el pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta es tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 48. En síntesis, este pasaje del Evangelio es la continuación de aquel que escuchamos el domingo pasado, ubicándonos en Cafarnaúm, en la casa del Señor Jesús. Y hoy contemplamos que el Señor Jesús mantiene un diálogo muy breve, denso, profundo y también lleno de significados con el discípulo Juan. De este diálogo se suscita una respuesta que será una enseñanza para todos los discípulos, para toda la comunidad. Que eviten, por un lado, la tentación de creerse los únicos que pueden hacer el bien o que pueden actuar en el nombre del Señor Jesús, para que así tengan la humildad de reconocer que solo Él es quien elige y da la gracia y quien decide a quién llama para seguirlo. Y por otro lado, les advierte con claridad sobre la malicia del escándalo, es decir, de toda acción, actitud o comportamiento que arrastre a otros a obrar mal. Así entonces, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy inicia cuando Juan le dice al Señor Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. De esta frase podemos contemplar varios aspectos. El primero es que los discípulos se dieron cuenta que había uno que hacía lo que debían hacer ellos, o lo que ellos tuvieron que haber hecho y no hicieron. Seguramente en los discípulos aún se encontraba el recuerdo de su incapacidad para expulsar demonios, de esa ocasión que tuvieron la oportunidad de expulsar a uno y que no pudieron, y que un poco más atrás, en el capítulo 9, entre los versículos 17 y 18, el evangelista San Marcos nos da a conocer. Esa escena nos recuerda que los discípulos no pudieron expulsar un espíritu maligno que poseía a un niño. Y en aquel momento el Señor Jesús les dijo que no lo habían podido expulsar debido a que esa raza de demonio solo podía ser expulsado con la oración. En ese sentido, que los discípulos vieran a uno que sí podía expulsar a los demonios, por una parte significaría que se sintieron heridos en su orgullo y que quizá llegasen a preguntarse: ¿por qué él sí y nosotros no? ¿Acaso no tenemos el poder o no hacemos la suficiente oración para ello? Y por otro lado, desde su punto de vista, pudo ser que pensaron que ese uno estaba suplantando el puesto y el rol que a ellos les correspondía, llegando quizá a decirse: vamos a prohibírselo para que no siga haciendo lo que hace y que no nos haga quedar mal frente al maestro, de tal manera que no ocupe el puesto o el rol que por derecho se nos ha adjudicado. En otras palabras, mis hermanos y mis hermanas, su orgullo generó el desafío de orar y decidir sin consultar al maestro. Ellos, los discípulos,
actuaron sin considerar al Señor Jesús y tomaron una decisión que no les correspondía, de tal manera que su actitud, en vez de sumar otro discípulo a la propagación del reino de los cielos, lo restó con una prohibición inoportuna. Podemos contemplar entonces que los discípulos se indignaron ante el obrar de ese uno, y con esa indignación y quizá también con coraje actuaron con una autoridad que aún no se les concedía. Actuaron sin duda con desobediencia, lo cual los alejó de su cometido, ser discípulos. Se colocaron, como ya hemos dicho en otra ocasión, fuera de su identidad, fuera de su rol, fuera del puesto que les correspondía. Y tomaron el riesgo de situar la idolatría del nosotros, del yo siendo nosotros, que sustituye siempre la decisión del Señor Jesús en ellos y que sustituye la voluntad del Maestro antes que la suya propia. Es decir, los discípulos se ponen en el centro y hacen a un lado al Señor Jesús en sus decisiones. Por ello, situándonos en el contexto del discipulado, observamos que el Señor Jesús va formando discípulos y todavía aquí no les daba ningún poder. Los discípulos eran discípulos porque seguían al Maestro y aprendían de Él. Solo será hasta después de Pentecostés cuando realmente se llevará a la vida eclesial la autoridad que el Señor les dará, la cual ciertamente no será un poder como el mundo lo proclama, sino basado en el servicio, en el amor, en dar su vida por los demás. Y en segundo lugar, otro aspecto que hay que considerar es que con este obrar de ese uno, los discípulos se dieron cuenta de una paradoja. Los discípulos que estaban en contacto diario con el Señor Jesús no siempre podían tener ese poder sobre el mal, o no lo tenían, mientras que otro, un anónimo y desconocido, que no seguía físicamente al Señor Jesús y que no formaba parte de su grupo, en su nombre podía superar el poder del mal. Se establece así, mis hermanos y mis hermanas, un contraste significativo. La cercanía visible con el Señor Jesús y la experiencia cotidiana de vivir con Él no son la clave de la salvación y la liberación del ser humano. Es decir, la cercanía de los discípulos era una cercanía física, pero que no siempre correspondía la unión del corazón o del espíritu con la persona del Señor Jesús, y tampoco con su plena imitación en el seguimiento que tenían. Por tanto, el resultado fue un fracaso en su intento de expulsar el mal, mientras que por otro lado, ese uno demostró que pertenecía de todo corazón al Señor Jesús, incluso si físicamente no estaba con Él. En el fondo, actualizando esta experiencia de los discípulos, podemos decir que el Espíritu de Dios, en esencia, actúa siempre e infaliblemente a través de esos canales visibles e institucionales que la Iglesia tiene a su disposición desde el principio. Pero debemos tener cuidado de no pensar o de pensar que somos los únicos usados por Él para actuar hacia el mundo y la humanidad. Porque el Espíritu de Dios, mis hermanos y mis hermanas, es libre y siempre será libre y soberano, de tal forma que nadie ni nada puede coaccionarlo en su manera de comunicarse con el ser humano y en su manera de actuar a través de ellos. Por tanto, a nosotros, como debió de ser con los discípulos, se nos llama a una actitud de encuentro, de saber valorar que Dios actúa a través del prójimo y de muchas personas de buena voluntad. El bien y las buenas obras en favor de la humanidad siempre se han de aplaudir
y de agradecer, porque Dios es bondad. Y cuando la bondad se activa en los corazones de los seres humanos, pueden hacer un grande bien por todos. La tarea entonces para nosotros los cristianos que nos consideramos seguidores del Señor Jesús es saber discernir y no ser envidiosos ni tener celos de aquellos que hacen el bien. La tarea es más bien agradecer el bien y saber ver, saber contemplar el bien que los demás hacen. Por eso el Señor Jesús, de frente a este comentario y a esta actitud de Juan, le va a responder: no se los prohíban, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda a continuación hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, con nosotros está. La actitud del Señor Jesús entonces es invitarlos al discernimiento y a que eviten la tentación del exclusivismo, haciéndoles ver que todos los seres humanos son capaces de realizar el bien, porque todos han recibido dones de Dios. Y también hacerles ver que el seguimiento no es seguir a los discípulos, que ciertamente son un buen ejemplo, son un camino para llegar a Jesús. Pero es más óptimo seguir junto con los discípulos al único maestro. Porque nadie puede meterse en su puesto. Ninguno puede ni ninguno debería tomarse prerrogativas que no le corresponden. Nadie debe tomar el puesto que le corresponde al Señor Jesús, a Dios en nuestras vidas. Esa fue precisamente la tentación de Adán y Eva, de querer suplantar la presencia de Dios y su actuar. Y es que, mis hermanos y mis hermanas, la única puerta de acceso para pertenecer al grupo de los discípulos es aquella de quien vive bajo el nombre del Señor Jesús. Solo es en torno a Él que el grupo de los discípulos puede encontrar unidad y cohesión. Nadie debe ponerse al centro, solamente el Señor Jesús debe estar al centro de nuestras vidas. Por eso resalta la frase en mi nombre. Por eso resalta la frase en mi nombre, porque las obras humanas solo pueden ser aceptadas por Dios cuando pasan a través de la persona del Señor Jesús. Así el discernimiento va en el sentido de quien hace verdaderamente el bien, querido y amado por Dios, lo hará sin proferir nunca palabras en contra de Dios. Y el bien que haga nunca se manifestará en contra de la voluntad de Dios. Por eso hemos de estar atentos. Hay muchas personas que dicen que hacen el bien, pero en su corazón o con sus palabras van en contra de Dios. O lo que hacen, que dicen que es el bien, va en contra de la voluntad de Dios. Y es ahí lo que hemos de discernir para valorar si verdaderamente es el bien que Dios quiere que hagamos. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, ya para concluir, la segunda parte del pasaje del Evangelio de hoy presenta dos situaciones interesantes. El tema del escándalo viene afrontado desde la visión del escándalo producido a los demás y el escándalo producido a uno mismo. El término que se utiliza en este pasaje del Evangelio en griego es escandalón e indica el obstáculo en el que tropieza el pie del transeúnte, de aquel que va caminando. Es desde este punto de vista que debe entenderse el discurso del Señor Jesús. El escándalo no es tanto la manifestación de algo negativo o un pecado hecho público, como sugeriría el uso de la palabra en el lenguaje común. Es más bien el impedimento, el obstáculo para el crecimiento y el desarrollo de la vida en el espíritu. Es decir, el escándalo será aquel obstáculo que ponemos a los demás o que nos ponemos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, para vivir cristianamente. Por eso la palabra del Señor Jesús a sus discípulos
es que eviten esa tentación, aunque ya de alguna manera lo hayan hecho con ese uno que expulsaba demonios en su nombre. Los discípulos, de alguna manera, provocaron una fractura en la fe de aquel que se confiaba a Dios de una manera total, con aquella prohibición. Y al mismo tiempo hizo que esta necedad no solo hiciera el camino más difícil para el otro, sino también para ellos. Porque, repito, en vez de sumar, restaron. Y es aquí que podemos considerar que no pocas veces nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Por eso, en este pasaje del Evangelio, el Señor Jesús repite la misma enseñanza varias veces a través de diferentes imágenes extraídas de los órganos del cuerpo, para advertirnos que estamos obligados a evitar la ocasión próxima de pecado, así como el pecado mismo. Por tanto, todo aquello que pone en peligro o que nos pone en peligro próximo de pecado debe ser cortado y arrancado. Así, cuando los discípulos están escandalizados y resentidos por esta persona que desde fuera usa el nombre del Señor Jesús, no se dan cuenta que ellos mismos se convierten en un escándalo para quien desde afuera quisiera entrar en el interior, esperando en el grupo de los discípulos encontrar allí acogida e igualdad. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, se necesita una nueva mirada. Los discípulos necesitaban una nueva manera de ver, una nueva integridad interior y una pureza en su espíritu, de tal manera que cortar de raíz todo aquello que les hiciera mal y vivir bajo el impulso del amor de Dios y en vista del amor de Dios que se dará a los demás. Muchas gracias por su paciencia. Disculpen si se alargó un poco la reflexión, pero como decía al principio, un texto breve, denso, pero con muchos significados. Si llegaron hasta aquí, nuevamente, gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Sigan dándole me gusta al canal, me gusta al video, compártanlo con sus seres queridos y que seamos más los que estamos en esta comunidad que reflexionamos el Evangelio. No se les olvide activar la campanita y también dejarme sus comentarios. Dios les bendiga y hasta la próxima. Paz y bien.